Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Ayer finalmente, después de mucha evaluación, el Senado de Puerto Rico confirmó al licenciado Omar Marrero como secretario de Estado y lo tenemos hoy con nosotros para hablar sobre su proceso de confirmación y otros asuntos noticiosos. Bienvenido, Marrero. Muchas gracias por la oportunidad, Ayola, y saludo a ese público que recibe. Quisiera comenzar precisamente por lo que fue el proceso de confirmación. Ya había un secretario que había sido designado, no pasó el proceso, se nomina ¿verdad? Su nombramiento y la Cámara de Representantes, que fue el cuerpo que anteriormente colgó a Larry Selhammer, lo aprueba. No es hasta ayer que el Senado da el consentimiento para oficialmente que usted ocupe el cargo en propiedad. Quisiera preguntarle un poco sobre cómo fue el proceso, cómo fueron esos diálogos con los legisladores para convencerlos de que le ofrecieran el consejo y consentimiento a su nombramiento. Pues muchas gracias por la pregunta, Ayola. Varias personas, ¿verdad? Me han hecho la pregunta y le he contestado, ¿verdad?, con la mayor honestidad. El trabajo que hice fue presentarme o solicitar audiencia a todos los legisladores de Puerto Rico, a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, fui a todos los representantes, ¿verdad?, a todos aquellos que me dieron la audiencia, incluyendo las minorías. En el caso del Senado, así también lo hice. Me pude reunir con ellos, atender las preocupaciones, sabía cuáles eran las preocupaciones de muchos de ellos durante el proceso de la confirmación, así que me pude sentar de tú a tú, pues, como puertorriqueño, ¿verdad?, que amo esta isla, al igual que muchos de ellos, ¿verdad?, que salen de la grada del anonimato para prestar su tiempo y sus destrezas al servicio del país, así que pude establecer canales de comunicación con las discrepancias que podemos tener de la manera más respetuosa, así que yo te diría que ese tiempo, ¿verdad?, esa oportunidad que tuve de sentarme con los distintos legisladores de la mayoría particularmente, como bien sabes, la Asamblea Legislativa controlada por la mayoría del Partido Popular Democrático, así que en ese sentido tuve la apertura de ambos presidentes de los cuerpos. Tengo que reconocer al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, como el presidente del Senado, que me dieron ese consentimiento, me honran, no lo tomo livianamente, de la misma manera que lo puedo de los distintos representantes y senadores. Así que en ese sentido, te puedo decir, ¿verdad?, que el trabajo que conllevó muchas horas dieron el resultado porque pudimos tener una discusión franca y honesta en cuanto a las preocupaciones que podían tener algunos legisladores y también compromiso y la gente de trabajo que uno quiere ejecutar. Hablando de esas preocupaciones, prácticamente en la discusión de su nombramiento, las banderas que se levantaron fue su rol en el contrato de Luma Energy, las intervenciones o posibles intervenciones políticas en la Universidad de Puerto Rico y el mismo manejo del plan de ajuste a la deuda. ¿Cuál sería su compromiso ya confirmado para disipar esas dudas que, por ejemplo, Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana, aún no les dieron su voto? ¿Cómo usted va a demostrar entonces en el camino que estaban equivocados? Bueno, yo creo que la realidad es que la mayoría de las objeciones o la mayoría de los votos en contra de este servidor son por razones puramente filosóficas, ¿verdad?, o ideológicas, más allá de la parte política. Me refiero más bien filosófica, ideológica, así que no necesariamente había una oportunidad de convencer o persuadir, ¿verdad?, de que uno había hecho el trabajo para el beneficio, ¿verdad?, de Puerto Rico. Así que en ese sentido, pues se respeta la diferencia, pero eso no significa que es un óbice para poder trabajar con Puerto Rico. Así que en ese sentido, así es que yo recibo ¿verdad?, el intercambio o las expresiones de cualquier miembro de esa minoría, entonces mi Movimiento de Interés Ciudadano, Partido Independentista Puertorriqueño o incluso el Puerto de Dignidad, que aunque conté con su voto en el Senado, no fue así en la Cámara de Representantes. Así que en ese sentido, Ayola, la realidad es que la democracia, el debate de ideas la enriquece. Tenemos que reconocer que tenemos un mosaico político, y lo digo con mayor respeto, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, y esa es la realidad de ese Puerto Rico. Así que hay que trabajar más allá de que hoy nos encontremos en una antípoda de una posición filosófica. Eso no significa que tiene que ser un obstáculo.
En cuanto a las alegaciones del proceso judicial en mi contra, pues eso pues, se atenderá a través de los canales correspondientes. Yo ya hice una expresión y yo rechazo las alegaciones en mi contra. Así que eso se va a atender debidamente. Más allá de esa, ¿verdad?, alegación aislada, tengo una hoja de trabajo de sobre 10 años, ¿verdad?, en distintos renglones, en el servicio público, en el sector privado, en la academia, ¿verdad?, y con la mayor humildad te digo que pues, nunca ha habido un señalamiento en mi contra. Pero nada, eso es parte, ¿verdad?, de la democracia. Hay, ¿verdad?, momentos en que vamos a ver, ¿verdad?, convergencia de ideas, y van a haber momentos en que la discrepancia, ¿verdad?, pues no nos van a permitir esa convergencia, pero eso no significa que nos vamos a trabajar por Puerto Rico. Así que yo confío en que mi ejecutoria, Ayola, va a darle la oportunidad a aquellos que no necesariamente me dieron su voto de decir, caramba, creo que me equivoqué, o creo que puedo, a pesar de eso, como quiera, podemos seguir trabajando por Puerto Rico. Una de esas preocupaciones que mencionaba era Luma. De hecho, ayer el presidente de la UTIER todavía estaba en redes sociales objetando su confirmación por su participación en ese contrato. Hoy amanecemos con la noticia de una orden de arresto al presidente de Luma por desacato civil. ¿Qué le parece esta situación a la que ha llegado Luma en su empeño de no ofrecer información, de no ser transparente? Bueno, lamentable. La realidad es que como abogado puedo reconocer que en distintos momentos uno puede levantar sus argumentos, sus defensas, pero una vez termine ese proceso judicial y donde en este caso no eres victorioso, pues tienes que cumplir. ¿No debería el gobierno entonces intervenir? Ya llegó ese punto en que el gobierno tiene que intervenir con Luma, exigirle que sean transparentes. Bueno, no necesariamente, hay un proceso judicial, ¿verdad? Hay dos, ¿verdad? No podemos confundir lo que parece el rol, ¿verdad?, del gobierno aquí. Aquí esto es la rama judicial, esto es una controversia judicial, ¿verdad?, que fue auxilio solicitado por la Asamblea Legislativa. Así que ellos tienen que cumplir. Ahora hay una orden del Tribunal de Arresto, tienen que cumplir. Aquí hay ¿verdad? Nosotros somos una jurisdicción de ley y orden, nadie está por encima de la ley, ni ellos, ni ninguna otra empresa que hace negocios con el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, o que es contratada por el gobierno de Puerto Rico. Así que es una realidad. En cuanto al rol del gobierno fiscalizar, pues yo la tengo que reconocer que hay un contrato entre las partes, que es la ley entre las partes, que es lo que regula. Hay un administrador, que es la autoridad de la alianza público-privada, que un rol administrador, ¿verdad?, que si miramos el artículo 4, básicamente que es donde establece las responsabilidades, es un rol administrativo ministerial. El regulador, el fiscalizador, ese es el negociador de energía, ¿verdad?, que en virtud de las leyes aplicables es quien tiene la encomienda de asegurarse que se cumplan con la métrica en cuanto a un servicio eficiente. Si en esa gestión este contratista, Luma, o en otra gestión, otro contratista incumple con una obligación gubernamental o judicial o legislativa, tiene que corresponder, ¿verdad? Tiene que responder conforme a los foros y en los foros correspondientes. Así que en ese sentido sería una intromisión indebida de nuestra parte, no solo intervenir en un proceso judicial o un proceso legislativo. Nuestra posición es bien clara y el contrato es claro. Tiene que cumplir con toda la normativa legal aplicable, incluyendo determinaciones judiciales como este caso. Pues entonces ahora mismo la postura del Ejecutivo es un poco manos afuera, más allá de lo que puede hacer las alianzas público-privadas, el negociado de energía, en fiscalizar el contrato. Aunque esto al final del día afecta la imagen del gobierno de Puerto Rico. Con todo el respeto, creo que, ¿verdad?, estás poniendo palabras que no lo que quiero es aclarar, ¿verdad? No estoy poniendo palabras en su boca, por eso le pregunto. Pues si hace una pregunta, estoy reiterando, no es manos afuera, la instrucción es clara, todo el mundo tiene que cumplir. Y eso pues lo determina el estatuto aplicable, el contrato, ¿verdad?, y el ordenamiento jurídico en el que vivimos. Eso no hay excepción, no hay que intervenir, no hay que hacer nada más, tiene que cumplir, así de sencillo. Si no, tiene unas responsabilidades. Eso es separado, ¿verdad?, de la causa del contrato de la concesión y transmisión que establece, ¿verdad?, lo que son las responsabilidades del operador y cómo tiene que cumplir con ese contrato sujeto a la supervisión del regulador en negociación de energía conforme a una métrica. Eso es un proceso separado. Así que eso es nuestro rol, asegurar que ese servicio se dé como administrador, como regulador y como dueño, ya sea energía eléctrica, negociación de energía y la autoridad de energía público-privada, todos conforme a sus roles, conforme a la ley aplicable. Bueno, vamos a pasar ahora a asuntos del Departamento de Estado como tal. La madre de los jóvenes arrestados en México arremetió contra el Departamento de Estado porque dice que no los han ayudado. ¿Qué tiene que decirle a la madre de esos dos hermanos puertorriqueños que están arrestados hace 4 meses en México? Bueno, los hermanos Zapata Hernández, ¿verdad?, que
son dos puertorriqueños que se encuentran en una situación bien lamentable, han recibido toda la ayuda del Departamento de Estado necesaria, ¿verdad? Dentro de las circunstancias que podemos proveer. Eso es la realidad. Aunque no hemos estado en comunicación con la señora madre, sí hemos estado en comunicación constante con el señor padre, el licenciado Félix Amaury Elzazuay, el secretario auxiliar de Relaciones Exteriores del departamento, ha estado en constante comunicación con la familia desde el momento que sucedió, asesorando con el consulado de los Estados Unidos en México, con la embajada de los Estados Unidos, que está México, debidamente notificada, y atendiendo el asunto para asegurar que ellos tienen los recursos y la asesoría necesaria para atender los procesos. Así que la realidad es que reconozco la situación lamentable que se encuentran. Como padre no quisiera imaginar el dolor que debe sentir, y es por eso que dentro de la esfera que el Departamento del Gobierno de Puerto Rico puede actuar, hemos estado en constante apoyo y constante coordinación con las autoridades correspondientes, ¿verdad? Esos son los hechos. Así que en ese ¿Podría sentido, especificar qué tipo de ayudas es la que le han dado? bueno, la ayuda que corresponde, comunicación directa, ¿verdad? No es una ayuda monetaria, ¿verdad? Para ponerlo claro. El gobierno de Puerto ¿Apoyo Rico, legal? pues, la Facultad de Gobierno de Puerto Rico no puede darle apoyo legal ni apoyo monetario. Es coordinar con las agencias correspondientes, que es el Departamento de Estado Federal, la Embajada de los Estados Unidos en México y el Consulado de México en Puerto Rico, ¿verdad? Con el cónsul específicamente con Juan Manuel Calderón, que incluso hablé esta mañana con él, constante comunicación con ellos para garantizar, ¿verdad?, que la información que sale al medio es la información que en efecto nosotros tenemos a través de los canales oficiales. Así que esa es la realidad, que hemos estado en constante comunicación para asegurar que sus derechos dentro, ¿verdad?, de los tratados aplicables y las leyes internacionales aplicables sean respetados. Esa es la realidad. Pero más allá, ayuda monetaria, no tenemos la facultad, o alguna ayuda más allá, ¿verdad?, de coordinar con el consulado, que es la representación de los ciudadanos americanos en un país extranjero. Secretario, ¿hasta cuándo usted prevé que estará ocupando tanto la Secretaría de Estado ya confirmado y su posición en AFAF? Bueno, por el momento no hay una fecha, ¿verdad?, determinante, seguimos trabajando en ambos. Fue la preocupación de algunos legisladores, pude atender la preocupación que tenían los compañeros. No, pero el gobernador había dicho que no quería repetir ese cuadro de tener un funcionario en dos agencias. claro, y esa pregunta se le hicieron a él específicamente, pero por el momento, esa preocupación no está presente aquí porque precisamente ya he ocupado, ¿verdad? Tengo la experiencia ocupando otra silla. Precisamente la silla del Departamento de Estado ha sido ocupada por otros compañeros en el pasado que han ostentado otros cargos y no ha sido un óbice, ¿verdad?, para la ejecución de su agenda y los compromisos. Y en este caso, en el caso de AFAF particular, los procesos de reestructuración están debidamente, ¿verdad?, sumamente adelantados, que cualquier cambio pudiese descarrilar lo que será el proceso. Así que no operan los mejores intereses del gobierno que eso, ¿verdad?, hay un cambio en ese proceso. Si en el futuro eso cambiaría o si el gobernador toma otra determinación, lo cambiaría. Pero por el momento, la realidad es que no vislumbramos ningún cambio en la jefatura de la FAS por el momento. Okay. Y ahora una última pregunta más filosófica. ¿Cuál es, a su juicio, el rol que debe jugar el Departamento de Estado bajo el Estado Libre Asociado sin que caiga en esa cosa que muchas veces critica el sector estadista cuando los populares están en el poder, que dicen que el Departamento de Estado se utiliza para jugar a la república, a la política internacional? ¿Cuál usted entiende que es el rol del Departamento de Estado? Bueno, la realidad es que el Departamento de Estado tiene la responsabilidad legal de ser el representante del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, en el plano internacional e incluso en el plano ya nacional, interestatal. Así que esa es una realidad, es una encomienda legal que tiene el Departamento de Estado de coordinar de manera interagencial lo que es la política pública del Estado Libre Asociado en el exterior, ya sea cultural, ya sea de turismo, ya sea desarrollo socioeconómico, ya sea asuntos de seguridad, en asuntos de agricultura. Así que es la realidad. El Departamento de Estado, ¿verdad?, es esa plataforma donde se integra esa coordinación interagencial. Segundo, yo pienso explotar, ¿verdad?, esa plataforma para internacionalizar lo que es a Puerto Rico, ¿verdad?, y to the full extent, ¿verdad?, en el mayor grado posible dentro de nuestra realidad jurídica o política. La realidad es que nuestra la realidad no impide que nosotros optimicemos lo que son los tratados de libre comercio, ya sean, ¿verdad?, los tratados, como diría CAFTA, los tratados de NAFTA o incluso otros tratados particulares que pueda tener Estados Unidos con otras jurisdicciones, no solamente en el sur, ¿verdad?, de este hemisferio, sino en Europa y en Asia. Así que al igual que cualquier otro estado, cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos,
no hay un obstáculo para nosotros optimizar lo que son esas disposiciones de esos tratados de libre comercio para competir tú a tú y mejorar lo que es el balance comercial, ¿verdad?, con algún socio. República Dominicana ciertamente es ese socio, ¿verdad?, principal con ese intercambio positivo, pero también, ¿verdad?, hay otros países al sur de este hemisferio que también tienen un potencial de intercambio. Hemos hablado con el cónsul de Canadá, por ejemplo. Yo he tenido el placer, ¿verdad?, tuve el privilegio de vivir en Canadá un tiempo, Quebec particularmente, pues estuvimos hablando de la oportunidad de establecer intercambio en el área académica para que nuestros estudiantes pudiesen hacer, ¿verdad?, una inmersión cultural en lo que es la provincia de Quebec y sucesivamente estudiantes, ¿verdad?, de Quebec u otras de las 11 provincias de Canadá tener su estudio en la Universidad de Puerto Rico u otras universidades del patio para esos intercambios. Así que la realidad es que, volvemos, reconozco la realidad jurídica y política nuestra, ¿verdad?, y nuestra condición territorial, sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos, razón por la cual tenemos la promesa. No obstante, eso no significa que va a ser una excusa o un obstáculo para nosotros aprovechar la plataforma que tenemos para, ¿verdad?, lograr mayor integración hemisférica, pero también mayor proyección de Puerto Rico. O sea, queremos que nuestros agricultores sigan exportando sus productos a Asia, a Europa, a otros mercados, porque al final del día, si aumentamos la exportación, aumentamos nuestra base contributiva y ese plan fiscal y ese plan de ajuste, pues, podemos confirmar que podremos pagarlo por los próximos 25 años. Así que todo está integrado. Así que vamos a explotar y optimizar esta plataforma para esa integración interagencial a nivel internacional y a nivel, obviamente, nacional. Ya que usted trajo el tema de la universidad, de los estudiantes como una posibilidad, pues la universidad ha sido golpeada fuertemente, más de 400 millones de dólares en recortes. Ahora mismo están en huelga los estudiantes en al menos 5 recintos. ¿Se ha entablado algún tipo de diálogo con las autoridades universitarias para explorar la posibilidad de ofrecer su oferta académica más allá de Puerto Rico como una manera de allegar ingresos urgentes que necesita la universidad después que le cortaron 400 y pico de millones? Totalmente de acuerdo, Ayola. Si fuera por nosotros no le cortaríamos ni un dólar, ¿verdad? La Junta la que ha insistido en eso y gracias a las gestiones que hemos logrado, hemos supeditado, ¿verdad?, o asegurado que no sean mayores los recortes. El año pasado logramos por la pandemia aguantar lo que fuesen mayores recortes y este año sustituimos por 94 millones de fondos federales del plan de rescate americano, sustituir básicamente o cubrir el recorte que le impuso la Junta de Supervisión Fiscal. Así que en ese sentido, ¿verdad?, hay una realidad filosófica que no estamos de acuerdo. Creemos que la Universidad de Puerto Rico requiere, merece la mayor inversión posible. No es un gasto, es una inversión, ¿verdad?, de todos nosotros y nuestras generaciones y el desarrollo socioeconómico. Así que podemos estipular eso. En cuanto a los recintos, pues la realidad es que aunque reconozco las preocupaciones son legítimas, reconozco que los reclamos son sumamente legítimos y que el derecho, ¿verdad?, le asiste, ¿verdad?, a hacer esa protesta. También recuerdo que necesitamos una universidad abierta. Una universidad cerrada, ¿verdad?, no beneficia a los estudiantes. Tenemos que buscar, tener esos diálogos y asegurar que podamos optimizar lo que son los ingresos de la universidad, incluyendo la internacionalización de nuestra academia. Así que eso fue parte de las discusiones que hemos tenido, ¿verdad?, con los distintos consulados. Yo, como secretario de Estado, no he tenido esa conversación con la universidad. Sí, en mi rol de AFAF he tenido esa discusión de cómo optimizar los ingresos a través de la internacionalización y eso ha estado, ¿verdad?, entre los planes de trabajo. Así que ya como Departamento de Estado voy a redoblar esos esfuerzos porque creo en esa internacionalización de la universidad desde un punto de vista académico, pero también de desarrollo socioeconómico, tanto para Puerto Rico como para la jurisdicción con la que podemos establecer esos acuerdos de colaboración. Que hay, bueno, es que queremos optimizar. Bueno, licenciado Omar Marrero, muchas gracias por este diálogo y atender nuestras preguntas. Estaremos hablando más adelante durante, ¿verdad?, lo que resta del cuatrienio, así que mucho éxito en su gestión en el Departamento de Estado. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.